Urge resolver el conflicto en Oriente Medio por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, marzo 25 de 2024. En la portada vemos la evolución del territorio de Israel desde la formación del Estado hebreo en 1947 hasta la actualidad en el 2000 o siglo XXI prácticamente. A pesar del progreso en las conversaciones entre Israel y Hamas para la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, donde se contempla acordar una tregua de 6 semanas en un conflicto cuyo magnicidio no se puede justificar ni aplicando la ley del talión, ante la imposibilidad de lograr, además del intercambio de retenidos, una tregua, urge el alto al fuego definitivo por ser más que importante necesario para prevenir no solo una operación armada en el sector de Rafah y una hambruna en la franja de Gaza donde se hacinan 1,5 millones de personas, sino para darle fin a una situación extrema que por el castigo colectivo ya es una catástrofe. Ver Agenda Verde en el contexto de Colombia, América Latina, crecimiento y desarrollo, imagen población en Gaza, Palestina. En la actual crisis todo empezó cuando Hamas, el grupo islamista militante que combate la existencia del Estado de Israel porque lo considera ilegítimo, lanzó un ataque sin precedentes consiguiendo penetrar en comunidades hebreas cerca de la franja de Gaza, matar residentes y capturar civiles con un saldo de 900 personas muertas y más de 100 rehenes, pero logrando con ello la respuesta de Israel con ataques masivos. Al respecto, si desde 2005 Israel dejó de ocupar ciertas zonas de Gaza, aún su dominio prevalece en Cisjordania, en la región que, junto con la franja de Gaza, conforma el Estado palestino. Ver crisis social por disfunciones económicas en Colombia y clima extremo, desastres y refugiados. Imagen Estado de Israel en 1947 y después de la Primera Guerra Árabe-Israelí. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien había ordenado la operación contra el mayor enclave de Hamas en Palestina, deberá decidir si acoge los lineamientos de los miembros de extrema derecha de su gobierno porque se oponen a intercambiar rehenes judíos por los presos palestinos que en gran número tiene Israel, o a dejar de controlar la entrada de ayuda humanitaria con el asedio total a la franja de Gaza, situación que se mantiene desde el comienzo de esta etapa del conflicto, cuya guerra ha cobrado la muerte de al menos 31.490 personas, la gran mayoría civiles, y más de 8.000 desaparecidos. Ver pobreza y ruralidad cafetera y café y cambio climático. Imagen Israel, mapa político. Frente a esta difícil situación que podría complicarse por el riesgo de una masacre, mientras sobre el barrio palestino de Al-Rimal, donde se encuentra el hospital de Al-Sifa, rodeado de tanques por orden del Estado judío, el bombardeo aéreo israelí continuaba y también se daban intercambios de disparos al interior del hospital, al tiempo que el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, pedía intervenir a la comunidad internacional. Por fortuna, los israelíes parecen decididos a reanudar las negociaciones para la tregua y el intercambio de rehenes judíos y prisioneros palestinos. Ver de la guerra contra los infieles y guerra o paz y disfunciones socioambientales en Colombia. Imagen colonización israelí en Cisjordania y Jerusalén. Recuérdese que el pasado 26 de enero la Corte Internacional de Justicia, a raíz de una demanda de Sudáfrica contra el Estado judío, calificó de real el riesgo de violar la Convención sobre el Genocidio contra los Palestinos de Gaza, razón por la cual en marzo también Pretoria pidió a la Corte Internacional de Justicia ordenar a Israel levantar el bloqueo, declarar un embargo de armas y ordenar el fin del conflicto, aunque para estos efectos la respuesta de Israel a Sudáfrica fue que el Estado hebreo está haciendo mucho en Gaza para aliviar el sufrimiento de los civiles. Ver Ucrania víctima del expansionismo ruso, terrorismo y guerra, la ruta equivocada. Imagen ocupación de Palestina por Israel, secuencia multitemporal.
Entonces, si las severas restricciones impuestas por Israel a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y el posible uso del hambre son las armas de los israelitas, la pregunta es cómo ponerle fin a un conflicto donde personas inocentes han muerto. ¿Podrían constituirse estos hechos en crímenes de guerra tal cual lo advierten las Naciones Unidas? Entonces, aunque 200 toneladas de suministros, incluida harina, llegaron en barco el viernes 15 de marzo al norte de Gaza, que es la zona más afectada por las restricciones alimentarias. El verdadero desafío va más allá. Ver incidencia económica de la guerra sobre América Latina, de la corrupción e impunidad en Colombia. Imagen zonificación de la crisis alimentaria en Gaza, año 2024. Finalmente, si el Estado hebreo existe gracias a una resolución sin precedentes de Naciones Unidas, aunque Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak no estuvieron de acuerdo, razón por la cual atacaron en mayo de 1948 en el momento en que proclamaba su independencia, Israel debería legitimar su existencia acogiendo las resoluciones de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta que para esta institución, si las hostilidades en Gaza e Israel han ocasionado espantosos sufrimientos humanos, destrucción física y traumas colectivos en territorios de ambas partes, la clave debe partir de una solución sustentable y definitiva de dos estados. Ver la pandemia del hambre y la pobreza en Colombia y reto en Colombia para el 2030. Imagen Gaza, Rafah, hambre, desplazamiento y escasez. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor especial de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero civil con estudios de posgrado en geotecnia, geofísica y economía, además socio de la Sociedad de Obras Públicas de Manizales, socio honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos, miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia y miembro de la Corporación Aldea Global La Patria, Manizales, marzo 25 de 2024. Portada, formación del Estado de Israel y contraportada, edificios destruidos en la Franja de Gaza. Documento del Museo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes bibliográficas. Así titula la prensa internacional sobre el repunte del conflicto entre Israel y el grupo Hamas. Catástrofe alimentaria en Gaza, la mitad de la población al borde de la hambruna. Cisjordania, 6 preguntas para entender cuál es la situación y los planes de Israel para anexionarse parte de este territorio palestino. Cómo es la Franja de Gaza en mapas y datos. Declaración urgente de la Dirección de Organismos Humanitarios y Organizaciones de Derechos Humanos sobre Rafah, Gaza. El mapa político de Israel, la creación del Estado de Israel y su transformación 70 años después, la ocupación de Israel, 50 años de desposesión, la problemática de los derechos humanos en el conflicto entre Israel y Palestina, la vida en Rafah, hambre, incertidumbre y escasez. La ONU está en coma, las duras críticas por no detener las guerras en Gaza y Ucrania. Palestina denuncia colonización israelí en Cisjordania y Jerusalén. Palestina rechaza llamado de Israel para establecer campos de refugiados temporales en el sur de Gaza. Palestina resistencia ante los planes de exterminio. Scholz pide a Netanyahu un alto al fuego duradero en Gaza. 7 décadas de conflicto israelí-palestino. UNICEF registra más de 300.000 niños desplazados por la escalada del conflicto palestino-israelí. Muchas gracias.